Combs, más conocido como Diddy, lleva más de 30 años en la industria musical y en todo este tiempo sacó más de 10 álbumes propios, fue manager y amigo de Biggie Smalls y estuvo en pareja con grandes estrellas como por ejemplo Jennifer López, Naomi Campbell y Cameron Díaz. Sin embargo, la burbuja de la fama perfecta explotó en 2017 cuando una ex empleada suya lo denunció por acoso, aunque este caso sí se resolvió, pero nuevas denuncias surgieron sacando a la luz su costado más oscuro. A lo que pasó, frikis del carajo, soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y sí, fue justamente en mayo del 2017 cuando las cosas se complicaron bastante para Diddy, Puff Daddy, como sea que se llame, Sean Combs. ¿Por qué? Porque la chef Cindy Rueda inició una demanda contra él, con quien había trabajado desde el año 2015, o sea, más o menos 2 años. Según el testimonio de la chica, él le hizo todo tipo de cosas horribles, desde obligarla a trabajar horas extras sin pagarle, hasta amenazarla, difamarla y finalmente acosarla. TMZ sacó una nota donde contaba que en la demanda, Rueda decía que Diddy la hacía trabajar desde la mañana hasta la medianoche sin pagarle por el trabajo extra. Puede parecer raro que alguien necesite una cocinera tantas horas al día, pero resulta que Diddy organizaba fiestas sexuales, cabe destacar ese detalle, con sus amigos y cuando todo terminaba le pedía a Cindy que les cocinara algo. El problema es que él no se tomaba el tiempo para vestirse antes de ir a pedirle la comida a Cindy. Aparecía tal como Dios lo trajo al mundo y le hacía propuestas bastante indecentes. Mucho antes de demandar a Diddy, Cindy Rueda trató de resolver las cosas de otra manera. Lo primero que se le ocurrió fue hablar con Stacy Friend, la encargada de manejar las propiedades de él. Aunque la verdad es que Stacy prefirió encubrir a su jefe y terminó amenazando a Cindy con acusarla por robo si se le ocurría contar lo que Sean Combs le había hecho. Después de que la noticia se conociera, un representante de Diddy dijo a TMZ que esta es una demanda frívola presentada por una ex empleada descontenta que fue despedida con una causa justificada. En ese momento, Sean Combs pudo seguir con su carrera como si nada, pero en febrero del 2019 llegó a un acuerdo extrajudicial con Cindy. Aunque no se conocieron las condiciones de este acuerdo, podemos pensar que existen motivos para haber arreglado. Como por ejemplo que todo lo que ella decía era verdad. El tiempo pasó y el 16 de noviembre del 2023 Diddy tuvo nuevas acusaciones, aunque esta vez fueron muchísimo más graves que las de Cindy Rueda. Esta vez fue su expareja, Cassandra Ventura, más conocida como Cassie, quien lo denunció. Según los documentos que consiguió Entertainment Tonight, ella dijo que Diddy empezó a ser violento con ella, ni bien se conocieron, que eso fue en el año 2005. A lo largo de la relación, él la habría golpeado varias veces y también la habría obligado a tener relaciones con trabajadores sexuales. Además, ella sacó un comunicado donde explicó que finalmente se animaba a hablar de toda esta experiencia traumática. Inmediatamente, Diddy negó todo y acusó a Cassie de extorsionarlo y pedirle $30 millones. Según él, si no pagaba, Cassie iba a sacar un libro contando cosas turbias y falsas sobre su relación. Enseguida, el abogado de Diddy dijo que Cassie había retirado esta amenaza y que todo era una movida malintencionada. I gotta give a special thank you to the people that was really like there for me. Also Cassie for holding me down in the dark times. El portal TMZ también accedió a los documentos de las acusaciones de Cassie contra Diddy. Aparentemente, la relación entre ellos habría terminado en 2018 y para entonces ella estaba cansada de pasar por cosas terribles. A pesar de todo, tenía la esperanza de separarse sin demasiados dramas. Sin demasiados dramas después de que todo fue un tremendo drama. Esto es lo que pasa también cuando un poco se normaliza por un lado alguna vivencia y por otro lado se minimiza o... En todo caso, lo que puede haber pasado también es que ella no quería más problemas. Básicamente eso. Sabiendo el poder que tiene el tipo, no quería más problemas. Un ejemplo de aquel tormento fue cuando una noche Cassie decidió ir a cenar con Diddy. Al salir del restaurante, ella quería volver a su casa sola, pero él insistió en acompañarla y una vez en la casa terminó obligándola a tener relaciones por la fuerza. Otra de las cosas horribles que Diddy le hizo a Cassie durante mucho tiempo fue darle sustancias para poder manejarla como quisiera. Este consumo de sustancias no solo hizo que ella no se pudiera defender, sino que su ánimo se desplomó tanto que se tuvo que internar en un centro de rehabilitación. A pesar de haber hecho un tratamiento, ella aseguró que nunca pudo sacarse de encima el estrés que le causó tener una relación tan violenta. Como una forma de controlar a Cassie, Diddy habría mostrado su poder de hacerle cosas turbias a otras personas. Resulta que ella se había separado de él por poco tiempo entre el 2011 y el 2012 y había empezado a salir con el rapero Kid Cudi. La cosa es que más adelante Diddy amenazó con hacer explotar el auto de Cudi como forma de tomarse una venganza.
En su momento solo Cassie sabía de esta amenaza de la explosión del auto de Kid Cudi. Unos años después, en 2014, el periodista Gavin Godfrey habló sobre este tema en Twitter, aunque no tuvo demasiada repercusión. La cosa es que, después de la acusación de Cassie, Kid Cudi confirmó a New York Times que la explosión del auto había sido real. De todas formas, no dio más detalles y no está confirmado si Sean Combs tuvo algo que ver en todo esto. ¿Entendiste? El tipo tiró una amenaza de "le voy a explotar todo" y le explotó el auto al pibe. Matemáticas, hijo. A veces los hechos hablan más que cualquier palabra. El 18 de noviembre, solo 2 días después de haber sido acusado, Diddy decidió arreglar todo con Cassie sin ir a juicio. Ella le mandó un comunicado a la revista Rolling Stone donde decía: "Decidí arreglar este asunto de manera amigable en términos sobre los que tengo cierto nivel de control". Por su parte, él dijo: "Decidimos resolver esto de manera amigable, le deseo lo mejor a Cassie y su familia". Esto significa que le dio un montón de dinero y ella dijo: "Prefiero el dinero que ir a un juicio". Por más que el caso entre Diddy y Cassie se haya resuelto pronto, algunas de las acusaciones quedaron dando mucho que hablar. Cassie acusaba a Diddy de haberla filmado esas veces que la obligó a tener relaciones con trabajadores. Además dijo que Roger Bones, un guardaespaldas de él, habría tratado de defenderla cuando él la golpeaba. Una vez que Diddy y Cassie ya habían cerrado el caso, Roger Bones publicó una historia en Instagram y dijo que no tenía intención de amenazar ni delatar a Diddy ni a Cassie. De todas formas, aclaró que quería contar su verdad porque tiene 4 hijas y porque estuvo involucrado en muchas cosas. Sin embargo, parece que Roger dejó todo en la nada, no dio más detalles sobre lo que había pasado y no dejó ninguna publicación sobre este tema. Solamente parece que su mensaje fue una forma sutil de demostrar que Cassie decía la verdad, por lo menos sobre lo que pasó esa vez que él la defendió. Y sobre todo, lo que habrá pasado es que el tipo puso unas historias y aparecieron todos los que están alrededor de Sean Combs a decirle: "Vos hacés lo que quieras, pero atenete a las consecuencias". Recordemos que entre otros éxitos de la vida de P. Diddy está el hecho de haber sido quizás, según muchos dicen, uno de los involucrados en la muerte de Tupac. Gene Deal, otro de los antiguos guardaespaldas de Diddy, salió a hablar en el podcast de The Art of Dialogue y dijo que seguramente Cassie había pasado por cosas muy turbias para ganarse un lugar en la industria musical. De alguna manera, Diddy se habría aprovechado de las ganas de triunfar de ella para obligarla a hacer lo que él quisiera. Además, Deal opinó que ella no mintió al hacer sus acusaciones porque, si ella hubiera mentido, Diddy habría querido seguir con la causa hasta el final, lo cual suena bastante lógico. That girl went through some tumultuous that she never thought that she would ever have to go through being in the music business. I've been next to people who are top in the game in the music business, and they have said to me, "Yo, I had to suck a lot of to get to this position." So I can imagine what that little girl went through with old boy. She ain't lying that thing, because if she would have lied, he would have fought her tooth and nail. Por lo que comentó Gene Deal, tiene sentido que Cassie haya tenido razones que no conocemos para cerrar el caso con un trato. Si él tuvo el poder para hacerle explotar el auto a Kid Cudi, a ella o a su familia podría hacerles explotar lo que quisiera. Por supuesto, como Diddy dijo que le deseaba el bien a ella y a su familia, también podemos dudar de la sinceridad de su comentario y pensar que hay una amenaza detrás de esto. Por otro lado, Cassie también está sometida a Diddy por una cuestión de negocio. Durante casi toda su carrera, ella trabajó para Bad Boy Records, una empresa que a él le pertenece. Además, Cassie contó que en una oportunidad se había acercado a otro empresario musical para tener mejores oportunidades en su carrera. Después de esa reunión, compartió la experiencia con Sean Combs pensando que se iba a alegrar, pero él le respondió ¿cómo? Con una golpiza. Además, en 2016, James Cruz, el presidente de Bad Boy, le dijo a Cassie que la empresa no iba a publicar la próxima canción de ella, mientras ella se negara a atenderle el teléfono a Diddy. Lo que se dice unos hijos de p***. A lo largo de las acusaciones parece que Diddy siempre encontraba una excusa para maltratarla. Lo cierto es que cuando las acusaciones salieron a la luz hubo gente que se tomó el trabajo de buscar pruebas que demostraran estas situaciones de violencia. En Twitter resurgió una foto que Cassie había subido a Instagram en octubre del 2014. Por más que ella puso un mensaje donde decía que quería mostrar sus nuevos Ray-Bans, a todo el mundo le llamó la atención otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, los golpes que tenía por toda la cara. En su momento Cassie había aclarado que tenía heridas por un accidente. De hecho,
borró su publicación en Instagram rápidamente. La cosa es que 9 años más tarde, después de la denuncia contra Diddy, las sospechas volvieron hacia él. Además, en la denuncia, Cassie contó que cuando él le pegaba, la mandaba a encerrarse en algún hotel hasta que las marcas se le fueran. Incluso en un hotel de Los Ángeles quedó filmada una agresión de Diddy a Cassie, aunque al final él pagó a la gente del hotel para que borraran esta prueba. Si bien Diddy se salvó de ir a este juicio contra su expareja Cassie, lo que no pasó es que se salvara de que lo denunciaran otras tantas parejas motivadas por esta denuncia que, digamos, se arregló extrajudicialmente, pero que en primera instancia existió. De la misma manera que Cassie lo había acusado de obligarla a tomar sustancias, abusarla y filmarla, otras chicas lo denunciaron por cosas muy parecidas. AP sacó una nota que decía que 2 mujeres presentaron demandas contra Sean Combs por hechos muy turbios ocurridos hace más de 30 años, o sea que en cierta medida el tipo viene con el mismo modus operandi de toda la vida. La primera de las denunciantes fue Joy Dickerson, quien comentó que había conocido a Diddy en el 91 cuando ella tenía 19 años. Una noche tuvieron una cita en un restaurante y al salir del lugar Sean Combs le dio algún tipo de sustancia, la llevó a su casa y se aprovechó de ella. Para colmo, Diddy había filmado todo lo que le había hecho a la chica y había compartido el video con varios amigos de la industria musical. Después de sufrir toda esta agresión, Dickerson denunció a Combs con la policía de Nueva York y Nueva Jersey, y al menos esto es lo que Dickerson afirmó en su demanda, porque parece ser que estas denuncias misteriosamente se perdieron o se borraron por completo. Aparentemente, las únicas pruebas que quedarían de los abusos de Diddy son los videos que él mismo filmó. Como Dickerson se enteró que Combs había repartido los videos a varios de sus amigos, ella se encargó de ir preguntándoles a cada uno si todavía los tenían. Sin embargo, los amigos de él respondieron que no podían ayudarla porque estaban asustados de que él se pudiera vengar de ellos y hacerles perder oportunidades de negocios con la música, con lo que se confirma que no solamente sí envió esos videos, sino que todo el mundo le tiene miedo a este tipo. La segunda denunciante de Sean Combs prefirió no dar a conocer su nombre. Ella dijo que había ido con una amiga suya a una entrega de premios en 1990 o 1991 y se había encontrado con Diddy y el cantante Aaron Halls. Cuando el evento terminó, las dos fueron a la casa de Halls. En ese lugar, por lo que contó la denunciante, fue obligada a tener relaciones primero con Diddy y después con Aaron Hall. Más adelante, la denunciante se enteró que Diddy también había abusado de su amiga, como si él y Aaron Hall se hubieran intercambiado a las chicas, por más que ellas no quisieran. Pocos días después, Diddy fue a la casa de la denunciante y la asfixió hasta dejarla desmayada para obligarla a no contar lo que él y Aaron Hall habían hecho después de la entrega de premios. Todas las denuncias contra Diddy se hicieron en Nueva York justo antes de que venciera la ley Adult Survivors Act. Esta ley estaba vigente desde noviembre del 2022 y permitía que las causas por abuso o acoso que habían prescripto pudieran ser reabiertas. Por eso, tanto Cassie como las víctimas anteriores se dieron cuenta que tenían una posibilidad única de sacar a la luz todo lo que Diddy les había hecho. La cosa es que un abogado de Sean Combs se comunicó con AP, negó las acusaciones y dijo que las denunciantes solamente querían aprovechar la ventaja que les daba esta acta. En medio de estas denuncias contra Diddy, también hay gente que supone que él pudo haber sido violento con Kim Porter, que fue su pareja entre 1994 y 2007 y que falleció en el año 2018. Gene Deal reveló que Kim pasó por cosas turbias muy parecidas a las de Cassie. Parece ser que Diddy a las dos chicas quería controlarles la vida por completo. Igual que con Cassie, Combs fue violento con su pareja anterior y hasta llegó a romperle la nariz. Además, Deal reavivó las sospechas que indican que Diddy podría haber matado a Kim porque ella conocía todos sus secretos que incluían relaciones con otras mujeres y con otros hombres. All of the stuff that I say is true. I didn't know Cassie, but I knew somebody who was going through the same thing she was going through, and that was Kim Porter. Kim was going through the same thing. The beatings, I could say one time when I know Kim had defended herself, t-shirt wrapped around his wrist, because Kim had took the cork, you know where you open up wine? She took the corkscrew and caught him on his wrist defending himself, but he almost hit an artery. I came close to the artery. From that point on, he was hooked. That's when I knew when they was talking about people getting addicted and hooked on pain medicines. Kim know all his deepest secrets. Kim probably told all that shit in her book. He was with every chick, every dude, whoever he wanted to be with.
A esta altura, con tantas acusaciones de acoso, violencia y abuso, la carrera de Diddy podría haber llegado a su fin. Al menos en estas condiciones es muy difícil que la gente se olvide de su lado más oscuro. Por supuesto, sus negocios y su influencia le pueden servir para seguir haciendo callar a sus víctimas. Tal vez alguna de ellas crea que no tiene nada que perder y prefiera seguir con la denuncia hasta el final, presentando pruebas hasta que por fin se haga justicia. De la misma manera, les digo que yo creo que los verdaderamente poderosos nunca son llevados verdaderamente a la justicia, pero ojalá me equivoque. Contame vos qué opinás por ahí abajo, no te olvides darle duro al botón de like, suscribirte, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.